Buenos días, mi nombre es Juan Diego Vázquez y en este video vamos a hablar del paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Como pudimos haber estudiado y darnos cuenta que cada época histórica comienza y termina con un acontecimiento importante. Por ejemplo, tuvimos que en la Edad Antigua, iniciada alrededor del 4000 a.C., inicia con la invención de la escritura y pasaría a finalizar hacia el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. A su vez, en esta misma fecha y con este mismo hecho histórico es como inicia la etapa que conocemos como la Edad Media. Fue en septiembre del año 476 donde Rómulo Augusto, el último emperador de Roma Occidente, era destituido y exiliado por el príncipe germano Odoacro. Ese es el punto que consideramos como el fin del Imperio Romano de Occidente y el fin de la etapa antigua misma. Pero ¿por qué se genera este hecho? Este hecho se produciría gracias a la conjunción de diferentes factores. El primero es que principalmente Roma venía arrastrando las consecuencias de haber pasado una larga y dura crisis. Además que entre los siglos I y II Roma habría sufrido un desgaste interno entre sus órganos políticos. La corrupción, junto con la pobreza extrema y la esclavitud sin medida, serían hechos que desarrollarían o afectarían más bien a la urbe, además de que dentro de esa misma urbe se desarrollarían muchos conflictos internos. Cabe recordar que para el año 395 el Imperio Romano se dividiría en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente estaba gobernado por Honorio al momento de su división. Este sería hijo de Teodosio I y hermano de Arcadio, el gobernante que quedaría en el Imperio del Oriente. Además, aquí resaltamos que Honorio a su vez tenía como jefe de su ejército a Estilicón, un vándalo que fue cristianizado. Este sería el último gran general romano. Este personaje lo recalcamos porque en el momento de su desaparición también sería un factor que influiría para que se precipitara el ataque de los visigodos liderados por Alarico I. Las invasiones. Se les llama como tal invasiones, pero en realidad no se trataría de una invasión como tal, sino que al principio sería un ingreso pacífico de las personas a las diferentes provincias que carecían de tropas romanas, cosa que ayudaría para que estos, en teoría, refugiados de pueblos que serían empujados por los bárbaros, entraran pacíficamente a las provincias de los alrededores de Roma. Fue en el siglo V, como mencionamos, que las mayorías de las provincias occidentales estaban empobrecidas y pues estas también a su vez carecían de la presencia de las tropas romanas. Y fue el momento en que Ataulfo, sucesor de Alarico, dirigió a los visigodos a la Galia. Recordemos que en el 410 el visigodo Alarico sería el que saquearía Roma. Para el 419, el rey Balia, bajo el consentimiento de Honorio, su momento rey emperador del occidente, le daría el consentimiento al rey Balia de asentarse en una provincia y de ahí fundaría un reino. Y para estos momentos, alanos, suevos y vándalos, que también eran pueblos bárbaros, ya tenían bajo su ocupación Hispania. Y al emperador Honorio no le quedó más que aceptar el poder de estos grupos sobre esos territorios. Durante el reinado de Valentiniano III, Cartago fue conquistada por los vándalos, pero que el ejército de romano occidental, dirigido por Flavio Aesio,
junto con un grupo de visigodos ya cristianizados y leales a Roma, derrotarían a los hunos en los campos catalúnicos. En el 452, Atila invadiría Lombardía y repentinamente moriría. Para el año 465, solo quedaba Italia y el poder estaba en manos del general suevo romano Ricimer. Este poder requería en las manos de este general durante el reinado de 9 emperadores, hasta el 476, fecha en la que pues caería Roma occidental. Pienso que es importante destacar que al momento en que ya Roma estaba totalmente invadida por los bárbaros, eran estos mismos bárbaros los que buscaban que Roma se mantuviera, ya que como como he podido ver, observado en las investigaciones que realicé, me doy cuenta que Odoacro, al invadir Roma, no la saquea como si lo hizo Alarico en el 410. Además que Odoacro, enviaría unas insignias imperiales a Constantinopla, el imperio romano de Oriente, en un señal de sumisión, donde el emperador de ese tiempo, Zenón, lo nombraría Patricio de Italia, y de alguna forma u otra, Italia seguiría siendo, o estaría más bien bajo la tutela de Roma, y pues esto solo concluiría en una unión romano-bárbara, donde daría una transformación interna al imperio de Occidente. Se decía que ya el ciudadano romano ya no era el mismo de antes. La caída de Roma no era más que la evidencia de una consecuencia de la toma de malas decisiones. Por ejemplo, cuando los hijos de Teodosio dejan de pagar los subsidios a los godos. Esto a fin de cuentas solo generaría que estos pueblos bárbaros intentaran invadir el imperio. La segunda de, por así llamarlo, malas decisiones sería la infame ejecución de Estilicón. A Estilicón ya lo mencionamos antes, que era un general del imperio romano de Occidente. Ese estaba bajo las órdenes de Honorio. Estilicón pues ya era conocido, ya que en 2 ocasiones había detenido a Alarico. Primeramente cuando arrasó Grecia y amenazó a Constantinopla en el 396. Y la segunda fue en el 400, cuando otra vez Estilicón detuvo a Alarico en Italia. Honorio desarrolló por así llamarlo, celos hacia este general y lo mandó a ejecutar, cosa que también provocaría la invasión, una precipitada invasión de los pueblos bárbaros. Y pues finalmente nos encontramos que las ramas económicas, social, políticas y bélicas estaban ya fuertemente dañadas, y esto pues sería el factor que terminaría por darle fin a la Roma de Occidente. Otra de las causas que también podríamos considerar como factores que influyeron en la caída de la Roma de Occidente, pues principalmente sería la religión. En el aspecto religioso, muchos de los historiadores romanos, creyentes de la religión politeísta, dirían que pues esta caída que vivían sería pues un castigo impuesto por los dioses, ya que estos se enojarían al ver que muchas de los ciudadanos romanos abandonaban la creencia para convertirse hacia el cristianismo. Pero pues a fin de cuentas esto es solo una simple creencia. Desde un punto de vista ya más, por llamarlo de alguna forma científico, nos damos cuenta que si bien los dioses no castigaban a las personas que se cambiaban de creencia, esto sí generaba pues crisis internas por el choque de las creencias en la misma sociedad, choques que a su vez afectarían la unidad de los ciudadanos. Esta acción también la pudimos observar en la película de Ágora, que como si recordamos pues
se generaba una disputa entre los que aún creían en los dioses egipcios y los que pues ya estaban convirtiéndose al cristianismo. Aunque pues a fin de cuentas esto no puede ser considerado del todo cierto, porque zonas como la Galia, Germania, Britania e Hispania, territorios que sufrieron una crisis, las crisis más drásticas, son territorios donde no hubo mucha influencia del cristianismo. Otra de las causas que podríamos encontrar, factor importante en la caída del Imperio Romano de Occidente, pues sería la economía. Los estudiosos del tema apuntan que la economía era un factor importante que se atribuía a la caída de la Roma de Occidente. Porque, por ejemplo, esta pues ya estaba siendo caracterizada por la excesiva concentración de la propiedad y de riqueza en manos de pocas personas. Se utilizaban pues ya tecnologías obsoletas. Además que se hacía uso excesivo de la mano de obra esclava y libre, una constante devaluación de moneda y una constante alza en los precios de los productos iban a ser los factores que iban a determinar un daño en la economía y posteriormente la caída del Imperio Romano de Occidente. Además que pues las guerras y las enfermedades fueron también factor que dañaron la agricultura y la industria, fuente importante de obtención de recursos de los romanos. Aunque igualmente se podría decir que el sistema económico romano nunca fue muy estable, que digamos. ¿A qué nos referimos con eso? Porque la mayoría de riqueza que se obtenía provenía de las conquistas en las guerras. Y estas guerras, al terminar o al ya no ser tan comunes, harían que la disposición de recursos se fuera mermando, lo que sumado a los problemas internos dirigía poco a poco a una caída inminente, donde básicamente el Imperio Romano no supo hacerle frente a los desafíos que se le imponían, de ahí su ruina. Junto con la economía venía el aspecto político, donde pues se dice que la gente ya habría perdido su sentido de pertenencia al Estado. El ciudadano romano se despreocupó por los asuntos políticos y más bien se centró en su bienestar personal. Otras de las causas que podemos considerar pues serían las crisis climáticas, las enfermedades y el envenenamiento con el plomo. Estas causas pues no serían tan determinantes, por así decirlo, aunque más bien se manejarían como posibles hipótesis de pequeñas causas que fueron ahí dañando al Imperio Romano. Primeramente encontramos a las enfermedades. Estas se adquieren por el desarrollo de las diferentes rutas de comercio hacia otros territorios, que además de transportar los productos de necesidad, pues además transportarían estas enfermedades. Enfermedades que en un principio, pues, para los romanos serían desconocidas y que cobrarían muchas vidas. Además, aunado con el desarrollo de las plagas, llevarían a la angustia a las diferentes familias. Esto además traería como consecuencia la aplicación del aborto como algo común en la sociedad romana. Por su parte, el clima se puede decir que no fue un factor muy determinante, pero que ahí se encuentra presente, ya que si nos remontamos al siglo IV, este estaría plagado por crisis climáticas, tiempos de extrema sequía y tiempos de frío intenso. Frío intenso que algunos consideran como factor que empujó a los pueblos bárbaros hacia el imperio. Por último tenemos el envenenamiento con el plomo. En el Imperio Romano el uso del plomo era muy común, principalmente para el uso de recipientes
para el uso de recipientes que eran usados para servir el agua o el vino. Además, estos recipientes, al usarlos diariamente, provocarían problemas físicos y mentales a los romanos. Esto quizás pueda explicar el porqué de la locura de algunos emperadores romanos. Como conclusión, podríamos finalizar el video diciendo que pues, la caída del Imperio Romano de Occidente marca el punto, como el término de la Edad Antigua. Si bien yo creo que no cae en su totalidad, ya que pues se conservan aspectos culturales, políticos que influyen en la creación de nuevas características de las siguientes sociedades. Obviamente, como consecuencia tenemos aquí el inicio de la Edad Media. Además que tenemos la estabilidad y la posible expansión del cristianismo en este punto. Se implementaría un nuevo sistema, a lo que hoy se conoce como el sistema feudal. Surgirían las nuevas lenguas romances. Y pues se volvería a la implementación de reyes que gozarían de un poder y un dominio absoluto en sus territorios.